Vamos a hablar en este video de Gianni Vattimo en el contexto de la filosofía de la historia y en el contexto de la posmodernidad. Domingo 13 de abril de 2025, 16:32, en Madrid. Bueno, Gianni Vattimo es otro de los más conspicuos representantes del postmodernismo y cifrará la condición postmoderna en el paso de un pensamiento fuerte o metafísico que habla en nombre de la verdad, de la unidad, de la totalidad, y que en consecuencia tiende a establecer fundamentaciones absolutas respecto al conocer y al actuar, a un pensamiento débil o post-metafísico, que rechaza las categorías fuertes y las legitimaciones omnicomprensivas, y que renuncia a una fundamentación única, última, normativa. Esto lo encontramos en el libro de Gianni Vattimo y Pier Aldo Rovati, El pensamiento débil. Bueno, a este pensamiento débil le corresponde igualmente un sujeto débil, sin fundamentos, sin certezas, escindido o descentrado, y en cuanto tal opuesto al sujeto fuerte, fundante, conciliado o centrado, característico de la modernidad. Y de esto habla Vattimo en su libro El fin de la modernidad, nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna. Vattimo era suya la crítica a la metafísica de la subjetividad iniciada por Nietzsche y Heidegger. Y esto se aprecia en dos obras de Vattimo, en Más allá del sujeto y Ética de la interpretación. Para Vattimo, el desencanto del mundo actual derivaría de la desaparición de todo proyecto y normativa totalizante. Ya no poseemos, nos dice Vattimo, una creencia cierta en el sentido emancipador de la historia. Las caducas filosofías de la historia, la visión cristiana de la historia, al igual que la visión idealista, la positivista y la marxista, han perdido su fuerza como fes unificantes. En su lugar, si queremos definir hoy el progreso, hemos de hacerlo como camino, como desarrollo hacia una condición en la que será posible un progreso posterior. Desarrollo hacia otro desarrollo y nada más. Esto lo dice el joven Vattimo. Vattimo luego temperará mejor su posición respecto a la posmodernidad. Esto último lo dice Vattimo, o habla Vattimo de esto último en su libro, en un artículo del País, el periódico español, del 6 de diciembre de 1986. Un artículo llamado El fin del sentido emancipador de la historia. Allí él habla de esto, del desarrollo hacia otro desarrollo y nada más. Ahora, si seguimos el hilo de su argumentación, nos hallamos en un momento ulterior respecto de la modernidad, momento que Vattimo no duda en calificar de postmoderno. Y citamos a Vattimo en su libro, esta vez sí su libro, El fin de la modernidad. Dice Vattimo, pero las cosas cambian. Sí, como parece que debe reconocerse, lo posmoderno se caracteriza no solo como novedad respecto de lo moderno, sino también como disolución de la categoría de lo nuevo, como experiencia del fin de la historia, en lugar de presentarse como un estadio diferente, más avanzado o más retrasado, no importa, de la historia misma. Cierro la cita.
Y es así como Bátimo acierta a ver en la experiencia del fin de la historia aquello en que precisamente consiste la postmodernidad. Bátimo utiliza el concepto de posthistoria, que es un concepto que fue acuñado por Arnold Gehlen. Arnold Gehlen, en su libro Die Säkularisierung des Fortschritts, de 1967. Bueno, la secularización de la historia, puede ser. Bueno, el caso es que el concepto posthistoria lo acuña Arnold Gehlen. Bueno, y él habla, y esto lo toma Bátimo, ¿no? Ahí él habla del progreso que se convierte en rutina, a saber, como consecuencia de una especie de inmovilidad que trae consigo una fase extrema de desarrollo del mundo técnico. Es decir, una fase extrema del desarrollo del mundo técnico trae consigo la inmovilidad. Ahora, en un plano más teórico del progreso, también se convertirá en rutina debido a la secularización de la propia noción de progreso. Esto es debido al vaciamiento de contenido de dicha noción. Y dice Bátimo, dice Gehlen, el que acuña el término posthistoria. La historia, que en la visión cristiana parecía como historia de la salvación, se convirtió primero en la busca de una condición de perfección intraterrena y luego poco a poco en la historia del progreso. Pero el ideal del progreso es algo vacío y su valor final es el de realizar condiciones en que siempre sea posible un nuevo progreso. Y el progreso, privado del hacia dónde en la secularización, llega a ser también la disolución del concepto mismo de progreso, que es lo que ocurre precisamente en la cultura entre el siglo XIX y el siglo XX. Estas descripciones de Gehlen se verían actualmente confirmadas a juicio de Bátimo en las vicisitudes que ha seguido el concepto mismo de historia en la cultura contemporánea. Y ahora sí cito a Bátimo. Probablemente no sea ajeno a la situación descrita por Gehlen el hecho de que en el pensamiento de hoy no haya una filosofía de la historia. Y la ausencia de una filosofía de la historia está acompañada por la de la historiografía, en lo que, con buen derecho, se puede llamar una verdadera disolución de la historia en la práctica actual y en la conciencia metodológica. Cierro la cita. Bueno, Bátimo cree reconocer en ese proceso efectivo de secularización y de afirmación del valor de lo nuevo como valor fundamental, una tendencia según la cual el progreso se diluye, arrastrando también consigo el valor de lo nuevo. Y serán precisamente esta disolución y la subsiguiente crisis del valor de lo nuevo las que permitan, a juicio de Bátimo, hablar de un cambio radical respecto de la modernidad y definir nuestra actual situación posmoderna como posthistórica. Para Bátimo, la modernidad alcanza su fin cuando ya no es posible pensar la historia como proceso unitario. Ya no cabe hablar de una historia unitaria, sino de diversas historias. Y por eso tampoco cabe hablar actualmente de una historia universal, porque eso pertenecía al fin de la historia, ¿no? A la filosofía de la historia, que era teleológica y tenía un fin, ¿no? Y la historia, en la filosofía de la historia, donde la historia tiene un fin, pues la llamábamos historia universal. Pero para Bátimo, historia universal ya no existe, ¿no? Porque hay muchas historias.
Si se quiere observar la posmodernidad en una imagen global, podríamos decir que es el fin de todo proyecto y normativa histórica totalizante. Podemos concluir también que el discurso posmoderno, siguiendo a Bátimo, a la vez que proclama el fin de la modernidad y la liquidación del proyecto emancipatorio forjado por ésta, se convierte en la ideología de la posthistoria. Ahora algunas consideraciones sobre estos tres filósofos de estos tres últimos videos de filosofía de la historia, es decir, acerca de Lyotard, Baudrillard y Bátimo. Baudrillard no cambia su punto de vista, por decirlo así. Es, como hemos podido ver, el más radical pensador del posmodernismo, ¿no? Pero Bátimo y Lyotard, digamos que se suavizan con el paso de los años, ¿no? Entonces, la posmodernidad se presenta como un nuevo periodo histórico, ¿no? Que en cuanto tal implica una ruptura radical con respecto a la modernidad. Pero, sin embargo, no han sido pocos los autores, ¿no?, que se han posicionado en contra de dicha ruptura, rechazando la pretendida entrada en una nueva época posmoderna, o cuando menos mostrándose partidarios de una cierta continuidad entre modernidad y posmodernidad. Vamos a mencionar algunos de estos autores que no están en la onda, por decirlo así, de Lyotard, ni de Baudrillard, mucho menos, ni de Bátimo. Entonces, el más importante o el más conocido es Jürgen Habermas, que defiende el proyecto ilustrado moderno, ¿no?, o de la modernidad como un proyecto inacabado. Para él, seguimos en la modernidad porque hay un proyecto inacabado. Otro autor que tampoco comulga con nuestros tres posmodernos, por llamarlos así, es Marshall Berman, y su insistencia en la persistencia de la modernidad y su potencial emancipatorio. Este está clarísimo, ¿no? O Frederick Jameson y su visión de la posmodernidad como expresión de la lógica cultural del capitalismo tardío. Esta es una postura interesante. O David Harvey y su consideración de la condición posmoderna como una condición histórica que precisa dilucidarse, pero cuya dilucidación no se colige una ruptura entre modernidad y posmodernidad. O Ulrich Beck y Anthony Giddens y su concepción de nuestra época como una modernidad radicalizada, que nos abre la posibilidad de obtener una modernidad más reflexiva sobre sí misma. O de Zygmunt Bauman, el de la vida líquida, ¿no?, y su descripción de la condición posmoderna como la modernidad emancipada de su falsa conciencia. Ninguno de estos autores darían la modernidad por concluida y advierten cómo la problemática posmoderna se encuentra ya presente en la propia modernidad. De lo que se trata generalmente para ellos es de repensarla o redefinirla sin tener que renunciar por eso a su potencial emancipatorio. Entonces, en el debate de modernidad-posmodernidad, algunos pensadores postmodernos han llegado finalmente a admitir, debido a las críticas, un cierto continuum entre modernidad y postmodernidad. Y ese es el caso de Lyotard y Bátimo, que suavizaron sus posturas. Pero antes de hablar de las posturas suavizadas de Lyotard y Bátimo,
Vamos a dar algo de bibliografía, ¿no? En cuanto a Jürgen Habermas, en su libro Ensayos Políticos, sería bueno leer el capítulo de La modernidad, un proyecto inacabado. En cuanto a Marshall Berman, su libro Todo lo sólido se desvanece en el aire, la experiencia de la modernidad. En cuanto a David Harvey, la condición posmoderna. En cuanto a Ulrich Beck, Anthony Giddens y Scott Lash, el libro Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno. Y de Zygmunt Bauman, Intimations of Postmodernity. No lo voy a traducir, no sé cómo traducir intimations. Bueno, entonces, vámonos con Bátimo y Lyotard, que después de tantas críticas han suavizado sus posturas. Ambos pensadores no han tenido más remedio que hacerse eco de las dificultades que sus posiciones iniciales entrañaban, acabando así por atemperarlas en gran medida. Vamos a citar a Lyotard un pasaje donde se muestra ese cambio. Y ese pasaje viene del libro, viene de un artículo, de un paper, escrito por Lyotard para la revista de Occidente, llamado Reescribir la modernidad. Y cito a Lyotard. Ni la modernidad, ni la llamada postmodernidad pueden identificarse y definirse como entidades históricas inequívocas. La segunda, la posmodernidad, siempre a continuación de la primera. Por el contrario, la actitud posmoderna está siempre implicada en la moderna, en la medida en que la modernidad presupone la compulsión a salir de sí misma y resolverse en algo distinto resultante de un equilibrio final, ya sea ello un orden utópico o la finalidad política que encierran las grandes narraciones. De modo que, en este sentido, la posmodernidad es una promesa de la que está preñada la modernidad definitiva y perpetuamente. Cierro la cita de Lyotard. Más abajo afirma Lyotard: la posmodernidad no es una época nueva, es la reescritura de ciertas características que la modernidad había querido o pretendido alcanzar, particularmente al fundar su legitimación en la finalidad de la general emancipación de la humanidad. Pero tal reescritura, como ya se dijo, llevaba mucho tiempo activa en la modernidad misma. Y esto lo dice Bátimo en el mismo paper Reescribir la modernidad. Ahora, ¿qué es lo posmoderno? Pues Lyotard, Lyotard, en su paper Reescribir la modernidad en la revista de Occidente. Ahora, cuando se pregunta qué es lo posmoderno, Lyotard afirma, el Lyotard más tardío, no el primer Lyotard, ¿no? Con seguridad forma parte de lo moderno. El posmodernismo, así entendido, no es el fin del modernismo, sino su estado naciente, y este estado es constante. Y esto sí que lo dice Lyotard en su libro La postmodernidad explicada a los niños. Bueno, incluso por lo que se refiere a la cuestión del sujeto, Lyotard habla, el Lyotard más tardío, de un sujeto de resistencia. Y de esto habla la autora Anne Barrow en su libro Lyotard and the Problem of Justice. Lyotard y el problema de la justicia. Respecto a esto, voy a leer una cita de John Kane,
de su libro The Modern Democratic Revolution, Reflections on Lyotard's The Postmodern Condition. Bueno, es un libro de John Kane, donde comenta el libro de Lyotard de la condición posmoderna, ¿no? Traduciendo el título, La moderna revolución democrática, reflexiones sobre la condición posmoderna de Lyotard. Y citemos a John Kane. Un posmodernismo del tipo defendido por Lyotard no constituye una radical ruptura con el proceso de modernización, sino al contrario, una intensificación dialéctica de sus impulsos democráticos. Expresado de manera paradójica, el posmodernismo de Lyotard implica la necesidad de un renovado y mayor desarrollo de la tradición democrática moderna. Esto es, el posmodernismo es un llamamiento a favor del ultramodernismo, una defensa del carácter dinámico y orientado al futuro de la revolución democrática identificada por Tocqueville. Cierro la cita. Y por su parte, Vátimo, y lo cito en su libro El fin del sentido emancipador de la historia, quien también suaviza sus posturas, nos dice: nuestra relación como posmodernos con la modernidad no es la relación del distanciamiento más absoluto. Como mucho se trata de una larga despedida, de un prolongado adiós que perdura y que define nuestra condición. Y así las grandes narraciones legitimantes, las filosofías de la historia, no han pasado y desaparecido del todo, como querría Lyotard, dice Vátimo. Se han vuelto problemáticas, pero así todo constituyen todavía el único contenido de nuestro pensamiento y de nuestra cultura. La posmodernidad podría caracterizarse probablemente así. Hemos descubierto la insostenibilidad de las metahistorias unitarias, de las filosofías del progreso, de la emancipación, de la salvación, pero al mismo tiempo hemos descubierto que no podemos, por ahora, prescindir de una concepción unitaria de la historia, de un hilo rojo sobre el que poder proyectar el futuro, darle un sentido, tomar decisiones. Cierro la cita. Bueno, la posmodernidad parece haber pasado, al menos de la mano de Lyotard y de Vátimo, dos de sus más eximios exponentes, de concebirse como un cambio radical o una gran ruptura de época respecto de la modernidad, a definirse más bien como una reescritura de la sociedad y la cultura modernas. También Lyotard y Vátimo parecen decantarse, en última instancia, por un cierto continuum entre modernidad y postmodernidad. Bueno, Vátimo es un pensador muy, no sé cómo llamarlo, responsable, comedido, o sea, responsable, podemos decir. Bueno, y hasta aquí Vátimo y la interpretación de la posmodernidad. Nos seguimos viendo en los próximos videos.